Hola amigos y amigas del programa Nueva Masculinidad. Hoy tenemos el honor de contar en el programa que realizamos en colaboración con Radio Global Coach and PNL con Jesús Valdés Sánchez. Jesús es un destacado integrante del Servicio Público Electoral en México, con una amplia trayectoria en un órgano electoral local. Además, es colaborador del Instituto Nueva Masculinidad y la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América. Jesús se destaca por su compromiso con la igualdad sustantiva, la equidad de género y los derechos humanos. Es un ferviente creyente en el poder de las pequeñas acciones para generar sociedades más justas, inclusivas e igualitarias. Y además además de ser un gran amigo, es una persona comprometida a la cual quiero, admiro y bueno, no tengo adjetivos para colocarle en un pedestal. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola José Raúl. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo también con mucho grado a tu audiencia. Estoy seguro que platicaremos de temas muy interesantes. Te felicito además por este programa que es importantísimo. Abordar el tema de la nueva masculinidad es un tema necesario y más para nuestros tiempos. Entonces, muy agradecido por la invitación, contento y feliz también de estar aquí contigo platicando el día de hoy. Jesús, tú que tienes tanta experiencia porque trabajas estos temas, lo abordas, a mí me gustaría que compartieras con la audiencia cuál es tu visión de la nueva masculinidad. ¿Qué es para ti nueva masculinidad y cómo crees que esto puede o está transformando las sociedades, los organismos, las entidades? Gracias por la pregunta, José Raúl. Fíjate que es un tema bien interesante. Eh, para mí la nueva masculinidad es una nueva visión y es romper paradigmas. Estamos a veces acostumbrados a algunas personas o acostumbradas a algunas personas a generar o a reaccionar de cierta manera porque tenemos ya dentro de nuestra educación, principalmente de nuestra educación, ciertos estereotipos, a lo que le llaman estereotipos de género, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias? Me parece que el tema de la nueva masculinidad rompe con ese tipo de paradigmas porque empezamos a entender de una manera diferente, con un nuevo enfoque, cómo debemos convivir y cómo debemos comportarnos socialmente con cualquiera de los géneros. El tema de la nueva masculinidad, desde mi punto de vista, y me dirán también las especialistas y los especialistas que te escuchan, eh, que tiene que ver también con reconocer que existen más identidades de género, que hay una diversidad sexual que está ahí, que muchas veces no es visible, pero está ahí. Entonces, me parece que justamente la nueva masculinidad está transformando la sociedad a nivel internacional a través de este reconocimiento también, no solamente de cómo debemos comportarnos entre hombres y mujeres, ¿no? Con un sentido de igualdad, de proporcionalidad en todos los aspectos, sino también de reconocimiento de que existen nuevas identidades de género que siempre han estado ahí y más ahora hay que reconocerlas. No podemos evitar, no podemos suprimir esa parte, es nuestra realidad, es lo que existe el día de hoy en nuestra sociedad, en cualquier país a nivel mundial. Hay grupos de esta naturaleza y creo que nos conviene a todas y a todas las personas en general entender esta parte, romper con la paradigma, romper con los estereotipos, solamente así transformamos sociedades, ¿eh? Eh, si nosotros nos reeducamos, podemos entender y podemos tener un mayor desarrollo socialmente, eh, porque implica derechos humanos y todas las personas tenemos derechos humanos. Justamente lo que decías en mi presentación, de la cual agradezco, el tema de la nueva masculinidad también va de la mano con los derechos humanos porque entonces reconoce y protege justamente los derechos de todas las personas, más allá del género, pero no podemos suprimir y evitar hablar también de las nuevas identidades de género. No necesariamente la nueva masculinidad significa que tengas que cambiar tus preferencias sexuales. De repente cuando platico con personas me dicen, la nueva masculinidad significa que tengo que ser gay. No, no significa que tengas que ser gay, pero debes aceptar y reconocer que hay una serie y un grupo de personas con identidades de género diferentes. Entonces, me parece que
por ahí va también la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. El que cambiemos, el que podamos ir cambiando socialmente, también significa que tenemos que ser muy conscientes de nuestra realidad, de dónde estamos parados el día de hoy, no solo en mi país, como el caso de México, sino a nivel internacional. ¿Y las legislación, las leyes, van en consonancia con este cambio o deberían ir más rápido para adaptarse a esos cambios? ¿Qué opinas? Gracias. Fíjate que en el caso de México, transitamos por un proceso electoral a nivel nacional recientemente. De hecho, todavía no concluye en la mayoría de los estados en el país. Y esta es una excelente pregunta porque dentro del proceso electoral a nivel nacional y de las elecciones concurrentes, ya se aplicaron acciones afirmativas a favor de grupos de la diversidad sexual, entre muchos otros, ¿eh? Pero particularmente entonces de este tema, me parece que desafortunadamente no hemos avanzado como deberíamos porque hay muchos grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas de la diversidad sexual. En México sí han ocupado cargos de decisión personas que se han identificado incluso como personas no binarias, pero no se tiene un avance sustantivo en materia legislativa en este tema. Sí hay avances, sí hay avances, pero retomo nuevamente, el tema de los derechos humanos para esta temática es fundamental. Entonces, el que nosotros podamos proyectar una legislación mucho más incluyente, con un enfoque de género, una perspectiva de género, respetando estos grupos y apoyándolos para que sean mucho más visibles y sean reconocidos también sus derechos políticos electorales en el caso de las personas que contienen incluso por un curul de gobierno o alguna cámara de diputados o diputadas, de senadoras o senadores en el caso de México, pues es importantísimo. Te digo, sí hay avances, ya se llevó a cabo justamente, se aplicaron acciones afirmativas este año en el caso de México para que personas de diferentes grupos pudieran tener acceso a cargos de decisión a través de estas elecciones, algo que me parece importantísimo, ¿eh? Si nosotros no generamos este tipo de acciones para que este tipo de personas o que se encuentran en esta situación puedan llegar a ser visibles, entonces estaríamos teniendo leyes o generando acciones eh, que se quedan en la formalidad. No podríamos hablar de una igualdad sustantiva si no somos capaces de visibilizar este tipo de grupos. Incluso por ahí leía el día de hoy una publicación de la consejera Rita Bell del Instituto, consejera del Instituto Nacional Electoral, que decía, una democracia, una verdadera democracia es una democracia incluyente. Y a eso se refería, justamente. Tenemos que ser partícipes y visibilizar este tipo de grupos si queremos realmente avanzar en tener una sociedad incluyente y en condiciones de igualdad. Y es que al final, Jesús, de lo que estamos hablando son de personas, porque como tú bien comentabas, hablamos de derechos humanos, hablamos de personas. Es que cuando algunas personas se acercan al Instituto de Nueva Masculinidad y nos dicen, bueno, es que hacéis distinción, esto es solo para hombres, tal. No, mira, aquí lo que trabajamos es por las personas, por, por generar ese cambio, ¿no? En una sociedad, en unas empresas donde al final cojamos lo bueno por ejemplo, en una empresa del liderazgo femenino, del liderazgo masculino, lo unamos para generar cambios, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, Jesús, me gustaría que compartieras con la audiencia acciones concretas que tú creas que se pueda implantar para que esa igualdad sustantiva llegue realmente a la sociedad, para que eso sea algo que, bueno, que en el día a día lo podamos apreciar. ¿Qué acciones crees tú concretas? No sé, ponos un ejemplo o dos que pudiéramos entender mejor un poco todo este rol. Muchas gracias, José Raúl. Como acciones concretas, me parece que algo que se ha trabajado incluso desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora está liderado por una mujer, a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, a la cual
le mandamos un afectuoso saludo porque es colaboradora o aliada nuestra más bien de este tipo de proyectos. eh, Usa los lentes violeta, este tipo de lentes que te permiten ser consciente de la desigualdad que existe en nuestro país. Ese es el primer punto, ser consciente que hay una desigualdad, que hay un problema estructural, que independientemente de dónde estamos parados, de dónde nos desarrollamos, en si es una institución pública, privada, centro de investigación, en cualquier estrato social, hay temas de desigualdad. Para que nosotros podamos avanzar en estos temas de igualdad sustantiva y dejar a un lado la igualdad formal, que es la que está en las leyes, plasmada, legislada, y podamos realmente avanzar hacia una igualdad sustantiva, que es esa igualdad real donde no solo llegas a ocupar un cargo en el poder, sino verdaderamente lo estás ejerciendo como mujer o como persona no binaria, ¿no? O como persona identificada en cualquier identidad de género, es ser visible, o sea, reconocer que existe este tipo de identidades para poder entonces visibilizarlas. El tema de las acciones afirmativas, lo que te comentaba es, nos ha permitido eso justamente, llegar a las acciones concretas. Sí, llegamos a acciones concretas con acciones afirmativas a través de las cuales personas identificadas en estos grupos vulnerables o estas personas de la diversidad sexual que pueden llegar a ocupar cargos de decisión. Ahora lo que tenemos que hacer es generar acciones a través de las cuales esas personas que están llegando a estos cargos verdaderamente son quienes ejercen el poder y no están siendo violentadas o violentados, ahora violentades, ¿no? Con este nuevo término también de las personas no binarias, que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, o en el género masculino más bien, y en el género femenino. Entonces, me parece que dentro de las acciones completas, uno sería visibilizar aquello que ha estado oculto, por decirlo de alguna manera, o no ha sido tan visible, como son los grupos de la diversidad sexual. Después, respetar efectivamente que son personas y que tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Y que tanto tú como yo, como las personas que nos escuchan, merecen absoluta y totalmente todo el respeto. Eso es indispensable y es fundamental. Y tercero es, sí, llegan a través de la legislación, podríamos decirlo de esa manera, a través de este tipo de acciones, pero ahora es vigilar también como sociedad, ¿por qué no? Me atrevería a decirlo, que puedan ejercer como deben, sin temas de violencia, sin temas de discriminación, pues sus acciones como gobierno, ¿no? Porque no solamente es llegar, es verdaderamente tener esta posibilidad de poder ejercer el poder como se debe, sin algún sesgo, sin algún tipo de presión, sin discriminación, sin violencia, y eso va a permitir indudablemente que empecemos a generar, a cambiar el chip, a ser mucho más conscientes que no pasa nada, que si llegan personas de la diversidad sexual, que si entendemos la nueva masculinidad también como esta forma de convivir en una sintonía de respeto, entonces estaremos contribuyendo socialmente a generar un mundo mejor para las generaciones venideras. Al final nosotros entendemos las cosas de una manera, sí, pero creo que tenemos también este compromiso de educar desde casa a quienes tenemos hijas, hijos, con esta nueva mentalidad, ser muy conscientes y muy respetuosos de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de la identidad de género que tengan. Eso es fundamental, es imprescindible y tenemos que trabajarlo partiendo también desde casa, porque es ahí donde empezamos a construir las nuevas sociedades, ¿eh? O sea, el tema familiar es fundamental para poder avanzar en todo esto. Si no empezamos con la familia, no tenemos los avances que debemos tener como sociedad. Qué bueno que me comentes de la familia porque cuando estaba preparando esta entrevista y viendo tu perfil, me llamó mucho la atención que ponías que tu familia es tu pilar, inspiración y motor en la vida. Y qué bonito, ¿no? Que eso lo tengas en tu perfil público, porque eso denota mucho este valor que tú bien estás comentando de que es en la familia donde se construye al final eh, todos estos valores que luego queremos transmitir a la sociedad, ¿no?
Y me gustaría preguntarte, Jesús, sabiendo que esto, que la familia es tu pilar fundamental, ¿cómo ha influido tu rol como padre y esposo en tu visión sobre la nueva masculinidad y en este trabajo que quieres hacer o estás realizando por la equidad de género y los derechos humanos? Te agradezco muchísimo la pregunta, José Raúl. Fíjate que voy a compartir con la audiencia algo que a mí me encanta. Yo tengo una hija y un hijo de 7, mi hijo tiene 7 años, mi hija tiene 10 años, y me parece que debemos ser conscientes que nosotros educamos con el ejemplo. Eso es algo que te marca de por vida, y lo que intento hacer, lo que estoy haciendo junto con mi esposa, a la cual le agradezco infinitamente porque también es una mujer que promueve estos temas, quizá no es tan visible como yo, pero también los promueve y me ayuda muchísimo con toda la estrategia que tenemos para llevar a cabo, tú sabes, el programa también del cual estamos impulsando con Radio Global. Mis hijos incluso son partícipes de ese programa, ellos siendo muy conscientes de cuál es la nueva realidad y que deben ser muy respetuosos eh, de esto que hablábamos, de los derechos de todas las personas y de las identidades de género. Es bien complicado poder hacerles, desde mi punto de vista, y lo digo en forma muy particular, de repente hacerles ver o entender, comprender el tema de las nuevas identidades, ¿no? Y cómo deben comportarse siendo hombres o siendo mujeres, más allá de los estereotipos y de las etiquetas. Intento que mi familia crezca sin etiquetas, pero con mucho respeto a los derechos humanos. Si ellos logran crecer y desarrollarse como personas adultas, sin etiquetas y sin estereotipos, entonces lograrán comprender, y como padre habré cumplido mi papel justo para que puedan entender cuál es la nueva masculinidad. Rompemos con el sistema patriarcal, rompemos con los estereotipos de género y empezamos a crear generaciones mucho más conscientes y respetuosas. Me parece que está ahí el tema de lo que justamente les decía. Si nosotros empezamos a construir sociedades respetuosas, incluyentes, conscientes, promotoras de generaciones de igualdad, porque en mi caso yo tengo una hija y un hijo. Entonces, si no fuera consciente de las desigualdades estructurales que existe no solo en mi país, sino a nivel internacional, entonces estaría generando o replicando lo que ya existe, que son acciones de desigualdad en contra de mi propia hija. Y eso no puede pasar. Más bien es cambiar el chip y permitirle a mi hijo, y esto me gustaría sí subrayarlo, porque seguramente habrá padres y madres que estarán escuchando también el programa, independientemente de la profesión o a lo que nos dediquemos, que es bien importante generar este tipo de acciones desde casa, ¿eh? El que podamos permitirles a nuestros propios hijos o hijas tener esta nueva visión, definitivamente les va a cambiar la vida. Y te puedo asegurar y les puedo asegurar que van a ser personas felices, sin duda. Eso es lo que a mí me llena y lo que me mueve a generar este tipo de actividades. Estamos hablando con Jesús Valdés Sánchez, México. Wow, Jesús, nos acabas de dar en estos 20 minutos un ejemplo de lo que es la nueva masculinidad con todo lo que nos has contado. O sea, masculinidad vivida, masculinidad en respeto a los derechos humanos, masculinidad en respeto a la diversidad, al diálogo y sobre todo masculinidad que entiende que los valores están en la familia y que en esa colaboración con la pareja se crea y se construye, ¿no?, esas sociedades de cambio. Nos quedan 2 minutitos, Jesús, y me gustaría, por favor, aprovechando el lujazo de tenerte en este programa, que le dedicaras para que pudieras, bueno, contar lo que tú quieras a la audiencia en estos 2 minutos. Muchas gracias, José Raúl. Primero, agradecerte la invitación, nuevamente estar en tu espacio. Yo encantado de colaborar contigo, con el instituto. El aprecio además es mutuo, y el respeto y la admiración que te tengo, además de la gratitud inmensa que te tengo no solamente a ti, también a quien está contigo como equipo profesionales en la fundación. Solamente como mensaje me gustaría compartirles que no dejemos, que hagamos algo más, que nos sumemos a
a las actividades o a los movimientos o a este tipo de proyectos como el tuyo del Instituto Nueva Masculinidad para generar verdaderamente un cambio. Algo que a mí me gusta platicar con las personas, incluso con las que he tenido en el programa, es: imaginemos que hay más personas como nosotros allá afuera que no se han animado por alguna situación, alguna circunstancia de la vida a ser más activos o activas en este tipo de iniciativas. O sea, les invitaría de verdad a que se sumen, a que te contacten, a que nos contacten, a que sean visibles, a que nos compartan sus ideas y cómo ellos viven también el tema de la nueva masculinidad. Es bien importante que podamos visibilizar y también que podamos retroalimentarnos cómo lo están percibiendo y cómo lo viven. El tema de las vivencias, de cuestiones de esta naturaleza, nos cambia la vida. De verdad que nos cambia la vida. Entonces, les invito a que se sumen a proyectos, a iniciativas como las que promueve el Instituto, a que puedan acercarse con personas como José Raúl, que promueven este tipo de acciones a nivel internacional para hacer visible y poder generar realmente un cambio y acelerarlo. Si no promovemos este tipo de actividades como hombres o como mujeres o con la identidad de género en la que te puedas identificar, entonces no vamos a poder avanzar de manera sustancial y vamos a ir teniendo pasos, sí, avances quizá no tan significativos, pero si todos nos sumamos, podemos generar sociedades de verdad mucho más conscientes, con cambios más significativos y de manera más acelerada, que es algo que necesitamos hoy en día. Muchas gracias por escucharme, encantado de participar, espero que a tu audiencia le haya interesado y le haya gustado lo que conversamos el día de hoy y realmente puedan estar participando activamente en las actividades que promueve el Instituto Nueva Masculinidad.